Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. El árbol se siente viejo, le falta aliento y todo él ha cambiado de color. Le angustia la invalidez de sus raíces. Le aflige el recuerdo de la fronda de las muchas ramas que ahora están secas y quebradizas. Sus goznes chirrían. Le duele su piel ajada, marcada por profundos surcos y cicatrices. Le estremece el pequeño bosque crecido en torno a él. Árboles jóvenes, con ilusiones, raíces estrenadas, troncos altivos, ramas flexibles, hojas atrevidas, flores de primavera. El árbol se siente viejo, sabe que le abandona la vida. Desde su atalaya le sonríe. Sabe que son las garantes de su perpetuidad. Hemos comenzado hoy el programa con una poesía de Isabel Fernández Bernaldo de Quirós, llamada El viejo árbol y perteneciente a su primer poemario, Al son de las mareas. Más adelante escucharemos más poesías a lo largo del programa y escucharemos también a Isabel Fernández Bernaldo de Quirós hablando de este poemario, Al son de las mareas. Bienvenidos a Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnicos y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy comenzaremos hablando de una novela histórica llamada El espectro del Palatino, del autor Eneco Fernández. Escucharemos una pequeña presentación que es prácticamente una entrevista que tuvo lugar en el Cari Parraguirre de Bilbao. Estuvo acompañado por la profesora de literatura Itziar Abasolo. Volveremos a los clásicos con Agurchane Estrada. Hoy hablaremos de La vida es sueño de Calderón de la Barca, unido esto a su último libro, Ecos de realidad, y a una serie de reflexiones muy interesantes. Ya veréis cómo os va a gustar mucho. Celebraremos los 50 años del primer libro de la primera novela de Javier Marías, Los dominios del lobo, que se acaba de reeditar en Alfaguara. Tendremos también un interesantísimo relato de Mario Benedetti. Su título es Fidelidades. Y como no, nos acompañará la poesía de Al son de las mareas de Isabel Fernández Bernaldo de Quirós, quien también hablará con nosotros sobre este poemario. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Estaba preparado para todo menos para ti. El nuevo libro de Albert Espinosa. Soy Albert Espinosa y la verdad que me hace muy feliz presentaros mi nuevo libro. Estaba preparado para todo menos para ti. Es un libro que tenía muchas ganas de escribir, tiene mucho que ver con El mundo amarillo, el primer libro que escribí, y podría ser como los soplos, los consejos que he recopilado durante todos los años de mis amarillos para poder defender la alegría, para poder defender la felicidad. Es uno de esos libros repletos de bellos consejos, de energía para superar momentos difíciles. Es un libro ilustrado, es un libro que tenía muchas ganas de contar. Creo que es el libro que tengo más ganas de que salga a la luz. Está escrito en primera persona, son mis pensamientos, mis reflexiones, y enlaza mucho con
con el mundo amarillo. Yo diría que es casi como si fuera una continuación de ese mundo amarillo que tantas alegrías nos ha dado a todos, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Ojalá pronto nos podamos ver en persona, ojalá pronto nos podamos volver a abrazar, y espero que disfrutéis mucho con Estaba preparado para todo menos para ti. Así que nada, es el libro creo que el más especial que he escrito, y creo que además llegará en un momento que la gente necesitará esa bella energía, y os envío un beso muy fuerte. Cuidaros. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas, interpretadas y transformadas por nuestra propia realidad. Ecos de realidad. Agurchán Estrada. Hola, soy Eloy Moreno y tengo el placer de presentaros mi nuevo libro, Diferente. Que habla un poco de una niña que vive entre dos mundos, ¿no? Dentro de un gorro y fuera del sombrero. Y en este caso creo que todos nos hemos sentido alguna vez diferentes en algún punto de nuestra vida, ¿no? Vamos a ver cómo, aparte del mundo real que conocemos, hay otro mundo, ¿no? Quizás dentro de nosotros, no fuera, que es donde se mete esta niña y donde va a hacer que cada uno de los lectores se sienta dentro de ella también. Diferente, la nueva novela de Eloy Moreno. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Acordes y letras. Continuamos adelante en Acordes y Letras, hablando ahora de El espectro del Palatino, la nueva novela del autor Eneco Fernández. Además de hablar de esta novela, escucharemos la presentación que tuvo lugar en el Cari Parraguirre de Bilbao. Una presentación muy corta, que es prácticamente una entrevista de 20 minutos que de verdad os va a encantar. Hablamos de este libro, el nuevo trabajo de Eneco Fernández, El espectro del Palatino. Novela violenta, atroz y trepidante. El espectro del Palatino nos lleva desde las bulliciosas calles de Roma hasta los pasillos de sus palacios, repleto de personajes corruptos. Año 55 después de Cristo. Una serie de sangrientos crímenes estremecen Roma. En los últimos meses, varios cuerpos han aparecido atrozmente descuartizados en las calles de la ciudad. Lo más sorprendente es que los restos humanos se encuentran mezclados con huesos y pieles de animales. ¿Se trata de una macabra venganza o de la obra de alguna mente perturbada? En el ambiente extravagante y repleto de conspiraciones que se respira en el reinado de Nerón, un pretoriano idealista, un antiguo guarda desencantado y un policía corrupto unirán sus esfuerzos para tratar de descubrir el origen de estos brutales asesinatos que se relacionan con la metamorfosis de Ovidio. Mientras, el miedo crece entre los habitantes de la ciudad. Las investigaciones llevarán a los tres hombres a la corte de Nerón, cuyas luchas de poder, en su deriva cada vez más caótica, pondrán en peligro no solo a los aterrados romanos, sino a todo el imperio.
Escuchamos ahora al autor, a Eneco Fernández, haciéndonos un pequeño resumen de este libro. Hola a todos, soy Eneco Fernández y es un placer para mí presentaros mi nueva novela El espectro del Palatino, un thriller histórico ambientado en la antigua Roma en los primeros años del reinado de Nerón. En esta historia descubriréis una Roma oscura, con un asesino en serie, con un espectro que recorre los pasillos en sombra del Palacio Imperial, con matones de los bajos fondos que pelean por un pergamino perdido. Pero también os encontraréis una Roma en la que caben retazos de luminosidad, con la majestuosidad de su arquitectura, con la figura serena de Séneca, el gran filósofo estoico, con personajes que sufrirán durante 4 jornadas frenéticas por defender sus ideales, por ayudar a un amigo, por sacrificarse por amor o por tratar de aferrarse a una redención esquiva. Espero que la disfrutéis. Recordarlo, al final del programa escucharemos la presentación de este libro, El espectro del Palatino, que, como os decía, tuvo lugar en el Cari Parraguirre de Bilbao y acompañado por la profesora de literatura Itziar Abasolo. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Existiríamos el mar, el nuevo libro de Belén Gopegui. Creo que hablar del sentido de la lectura es hablar en realidad del sentido de cada libro. Me enorgullece, de manera modesta pero no apocada, que los personajes de Existiríamos en el mar hayan pasado a formar parte del mundo. Esta novela trata de que podríamos vivir de otra manera, y esta afirmación no es idealista, sino que nos dice que los senderos se hacen camino cuando no los abandonamos, cuando pasamos por ellos una y otra vez. Astillas en la piel, el nuevo y apasionante thriller de César Pérez Gellida. Hola amigos, soy César Pérez Gellida y estoy encantado de poder hablaros un rato de mi próxima novela, Astillas en la piel. Os habrán dicho que es mi mejor novela y yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que es distinta, principalmente por 2 motivos. El primero es que se desarrolla solamente en 2 escenarios. Uno de ellos es Urueña, que es una localidad muy cerquita de Valladolid, que se la conoce como la Villa del Libro, ojo. Y la segunda es que solamente tiene 2 personajes, Álvaro y Mateo, y entre estos 2 personajes se van a repartir toda la carga dramática de la novela, y esto sí es algo muy poco habitual en mis novelas, donde confluyen muchos personajes. El ingrediente principal esta vez no va a ser la investigación criminal, está presente, pero no es el ingrediente principal, como digo, es el juego psicológico entre estos 2 personajes. Por tanto, tenéis un thriller psicológico que es muy rápido, es muy potente y adictivo desde el principio. Va a costar a los lectores soltar la novela. Tiene muchos giros inesperados, sorpresas y, bueno, pues yo creo que tiene un final más que potente. Nada más. Astillas en la piel, ahí está, en vuestras manos. Por último, os voy a decir que hay astillas que conviene no extraer jamás, estén clavadas donde estén. Chao. Empieza con la guerra del opio y continúa con la guerra de los boxers. Presenta a una emperatriz bastante desconocida, que es la emperatriz Cixi, que vivía en la ciudad prohibida y en la que se empezó a crear el gran imperio de China. Edward Rutherford, China. Con Michel Casas. Acordes y letras. Los que se detienen. Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Hay quienes solo van. Hay quienes solo van de paso y deprisa. Hay quienes salen a su encuentro y se detienen. Y miran con los ojos del interés. Y escuchan los sonidos de cuanto vive en ella. Y le hablan sin esperar respuesta. Sus ojos son lentos binoculares. Sus oídos
fonendo de insignificantes ruidos. Su laringe, órgano fonador enmudecido. Salen a su encuentro y se detienen, porque ella es la amante posesiva, el placer que se espera, el desafío, refugio de anacoretas. Ella es la naturaleza. Los que se detienen es otra poesía de este poemario Al son de las mareas de Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Y me apetecía muchísimo que la poeta estuviera con nosotros y nos hablara y nos contara el cómo y el porqué de este poemario Al son de las mareas. Así que recibimos con mucho cariño en acordes y letras a Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Me preguntas, Mitchell, ¿por qué y cómo nació mi primer libro, Al son de las mareas? Pues en un determinado momento muy especial para mí, la poesía pasó de ser gozo de lectura a gozo de un descubrimiento personal, ¿no? Y me sentí capaz de aunar la virtud de la palabra, de la música, del sentimiento, para convertirlo, como dice Álvaro Mutis, en una oración. Como el primer libro que es, su composición poética, para mí, tiene la frescura y la imperfección de la inocencia, como el niño que al dar sus primeros pasos descubre ante sí un mundo nuevo, libre, mágico y maravilloso, que ya pues nunca más querrá abandonar. Al son de las mareas es el esbozo de lo que más adelante sería el color que distinguiría mi poesía, en la que la naturaleza forma parte intrínseca de toda mi andadura poética. En este libro, que está dividido en dos partes, Marea Viva y Tierra Adentro, me has comunicado que has elegido poemas de esta segunda parte. Bueno, pues los poemas que has elegido para su lectura están dedicados totalmente a esa vivencia mía con la naturaleza, que es absolutamente íntima y merecedora de un encuentro normalmente místico, ¿no? Bueno, pues el libro habla de muchas cosas, de todo tipo de emociones y sentimientos, pero Tierra Adentro, efectivamente, es mi primer avance, poemas dedicados totalmente a la naturaleza. Muchísimas gracias, Isabel. Yo siempre he creído que un primer libro es como cuando alguien se desnuda por primera vez en público. Es mostrar toda esa intimidad que llevas dentro durante muchos años y que de repente un día te atreves a soltar. Por eso yo quería saber el porqué y el cómo de este Al son de las mareas del año 2017, que fue el primer poemario de Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Muchísimas gracias, poeta, por desnudarte poéticamente ante nosotros. Continuamos adelante en acordes y letras. Buena Mar es una novela con dos trayectorias dentro del mismo espacio, que es el Océano Atlántico, un barco arrastrero gallego y un tipo que se embarca durante 20 y tantos días con un grupo de marineros gallegos, donde va a descubrir la aventura de hacer Gran Sol, ese caladero mítico y uno de los más peligrosos del mundo. Yo creo que es un libro que va a traer a muchos lectores que tengan el mar como referencia, que tengan ese apetito de saber que hay un mar más allá de la orilla de las playas y que ese mar está poblado de gente, poblado de emociones, poblado también de tragedias y poblado, sobre todo, de aventuras que no se cuentan casi nunca. Y lo que fui a hacer allí a Gran Sol es descubrir cuáles son esos lugares, esos territorios, esos espacios míticos que a la vez se nos escapan de los mapas y se nos escapan muchas veces de las experiencias casi generales. Buena Mar, Antonio Lucas. Con Mitchell Casas. Acordes y letras. Música y cultura.
Continuamos adelante en Acordes y Letras y lo vamos a hacer volviendo a los clásicos. Recordaréis que hace algunos programas de Acordes y Letras Iñaki Urdangarín nos retrotraía al Cantar del Mío Cid y nos hacía una reflexión muy personal sobre el libro y sobre algunos pensamientos que se podían derivar de él. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Gurchane Estrada, poeta, escritora y editora en Agalir Ediciones. Hoy a Gurchane Estrada nos va a traer La vida sueño, de Calderón de la Barca, y nos va a hacer también una reflexión muy personal, unida también a su último libro del que ya hablamos aquí en Acordes y Letras, Ecos de Realidad. Así que recibimos con mucho cariño a Gurchane Estrada. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas, interpretadas y transformadas por nuestra propia realidad. Y recuerdo Calderón de la Barca, La vida es sueño. Apenas 15 años cuando lo leí, pero escuché su eco y lo hice mío. Ese desconcierto entre realidad y sueño, ese ¿dónde estoy?, esa ambigüedad en los hechos o no hechos, las dudas, las certezas, la compañía, la soledad, la luz que te deslumbra y la oscuridad que te ciega, las mentiras que te inundan y anulan, la realidad de los otros, la realidad mía, la vida. Como un presagio, la historia de aquel libro se convirtió en mi propia historia. La cotidianidad convertida en adrenalina, pasando por la ilusión y convirtiéndose en esperanza, para de nuevo pasar a la angustia, al dolor, a la tristeza que lleva de nuevo a la cotidianidad, a un vacío lleno de nadas, previsible, inmutable, como un karma, inalterable. Esto que habéis escuchado es un pequeño fragmento de la declaración de intenciones con la que, a modo de prólogo, comienzo mi último libro, Ecos de Realidad, en el que, entre otras cosas, pretendo dejar constancia de que cada pedacito de nosotros no es sino pequeños pedacitos de los demás, que todo, absolutamente todo lo que cada uno de nosotros hacemos, cómo actuamos, incluso cómo pensamos, va a influir, en mayor o menor medida, en todos, absolutamente todos los demás, ya sea directa o indirectamente. Y como ejemplo práctico, me gustaría hablaros de un libro que me influyó y me sigue influyendo, aún en la distancia de los años, que como habréis podido escuchar, no es otro que La vida es sueño, de Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Yo tengo una tendencia innata a dar muchas vueltas a las cosas, a indagar en la parte más emocional del ser humano, a intentar saber el porqué de muchas de nuestras reacciones, a creerme todo lo que desconozco, mientras a la vez dudo de todo lo que no comprendo. En resumen, creo ser presa fácil para que personajes como Segismundo me arrastren a su mundo y lo hagan mío, tanto que he crecido con él o él ha crecido conmigo. Cuando leo por primera vez La vida es sueño, me reconozco en Segismundo. Nazco desconociendo otro mundo que no sea el que veo, el que vivo, y envidiando otras existencias que presumo menos espinosas que la mía, que realmente no había tantas espinas, pero los 15 años lo magnifican todo, sobre todo si hablamos de las emociones. Pero independientemente de si las realidades que sentimos son más debidas a un estado interno que al resultado de unas vivencias difíciles, ¿quién no ha sentido alguna vez que la vida no le es favorable? ¿Quién no se ha sentido frustrado por no entender esos porqués que tantas veces nos martirizan? ¿Quién no ha acabado culpabilizándose de sus propias desgracias? ¿Y quién no ha pensado que el nacer
ha sido su castigo. ¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelice! Apurar cielos pretendo, que ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. En una segunda lectura, ya con más edad y más experiencias, el segundo acto de la obra capta mi atención. Cuando a Segismundo se le abre su realidad, cuando se le abre otro mundo en el que sentirse rey y gozar de esa libertad que por derecho le pertenecía y le fue robada, la ira acumulada en su encierro, la furia ante un mundo que le tuvo preso, los razonamientos bien justificados y el poder absoluto que como un príncipe tenía, se entrelazan de tal manera que esa libertad soñada se convierte en una prisión emocional reinada por el odio, el enojo, la furia, y usa su fuerza y poder para cobrarse su encierro en caprichos. Caprichos que acaban retornándole a su prisión. Y en ese punto su debate evoluciona de su existencia con respecto a los demás a su existencia con él mismo. Al despertar de ese sueño que era la propia realidad, ese sueño en el que conoce otro mundo que a la vez le parece tan irreal, el desconcierto le invade. Y también me invade a mí. Y dudo de mi propia realidad y de la realidad de los otros. Porque ¿quién nos asegura que no soñamos? ¿Y quién nos asegura que no somos realmente aquellos que soñamos ser? Un gran ardor reclinaba su cuerpo hacia el miedo y la rabia que acudían inverosímiles en las oscuridades disfrazadas de noches, y por la boca surgían rentintines que herían por dentro y por fuera y se atragantaban con las bocanadas de las esperanzas contenidas en misteriosos recipientes al vacío que las mantenían casi intemporales. Según voy sumando años y relecturas, es el tercer acto el que más motiva mi reflexión. Segismundo, desconcertado por esa dualidad en la que se ve inmerso, ese no distinguir sueño y realidad, analiza su propio comportamiento y siente desaprovechado ese sueño de libertad que tuvo y que desperdició en luchas antojadizas para saciar su sed de venganza. Llega a la conclusión que, puesto que los sueños acaban, la opción inteligente es gozarlos, que no es lúcido llenarlos de odio, venganza y duelos, y que en su mano está disfrutarlos, no permitiendo que furias de otros momentos se adueñen de la dicha de vivir el presente. De nuevo soy Segismundo. Todos andamos por esa dualidad en la que es difícil organizar las emociones, recolocarlas y tirar las que no nos sirven más que de estorbo. Está en nuestra mano alimentar al lobo que queramos ser. Y la vida, siempre, siempre, responderá a nuestra actitud. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. La ambigüedad que invade toda la obra de La vida es sueño es también una constante en mí, seguramente, y en una parte muy importante, por esos ecos que me llegaron de Segismundo, un personaje de ficción, o no tanto, de la imaginación de un tal Pedro Calderón de la Barca, y que me hizo llegar sus ecos a través del tiempo. ¿Quién dice que la máquina del tiempo no existe? ¿No es acaso un libro una de ellas? El caso es que, cuando leo lo que escribo, reconozco muchos ecos de todos aquellos que me llegaron a través de sus pensamientos, de sus escritos, incluso de lo que vivieron ya hace siglos. Por eso, mis ecos de realidad tienen mucho de La vida es sueño, porque yo, y todo lo que escribo, y todo lo que soy, no deja de ser una prolongación de todo aquello que otros antes que yo fueron. Se oye desde lejos, a ritmo de eco.
Se descubren en la noche las intermitencias disipadas en los días. Descubres, ahora con un golpe seco, que ya eres polvo. Y descubres absurdas las batallas. Y saboreas la sal insípida. Y bebes un trago amargo. Y te rindes a lo que te resistías. Te haces un nudo, aprietas fuerte, dejas que el eco martille y silbas mientras caminas. Los ríos salados son tu senda. Te haces el muerto para que te arrastre la vida. La vida sueño es una gran obra filosófica en la que Calderón toca muchos otros temas: el destino, la justicia, la lealtad, el amor, la culpabilidad, el perdón, la comprensión, la mentira, las manipulaciones, la nobleza, la duda, siempre la duda. Pero he querido centrarme solo en la confusión de un hombre ante la vida, en su lucha interior, en su crecer existencial y en su brillante manera de resolver dando luz a la oscuridad. Algo que es mucho más fácil de decir que de hacer, incluso para el propio Calderón, a pesar de tener la bombilla encendida, porque me da por pensar que Calderón de la Barca pone en Segismundo parte de su propia existencia física y emocional. Nacido de una familia de la burocracia cortesana, cuando su madre muere, su padre vuelve a casarse, y cuando éste fallece siendo él y sus hermanos aún menores de edad, tienen litigios con su madrastra por el testamento, quedando enfermos y desnudos, según deja constancia en una declaración notarial. ¿No es acaso él despojado, por culpa de la muerte y de su madrastra, de aquel buen vivir que la vida le había dado? ¿No ha sido, de alguna manera, destronado? ¿No fueron quizás esas injusticias sentidas en su sangre las que le alimentaron esa sed de venganza y ese odio que dicen que sembraba y que hicieron de aquel pueril sacerdote y posterior militar un buscapleitos que llenó sus días de riñas y revueltas? ¿No es la vida sueño un poco su propia vida? ¿No es Pedro Calderón de la Barca ecos de sus propios padres y Segismundo ecos del propio Calderón? ¿Y cuánta gente, como yo, seremos ecos de sus ecos? Igual todo esto que aquí he contado os parece un desvarío, pero sea como sea, cuando leáis, escuchad, a ver si oís ecos. Muchísimas gracias, Agurtxan Estrada, por esta preciosa reflexión, este desglose de la vida sueño de Calderón de la Barca y también de tu último libro, Ecos de Realidad, un precioso libro de poesías que merece mucho, mucho, mucho la pena leer. Ecos de Realidad. Muchísimas gracias, Agurtxan Estrada. Tenía muy pocos años cuando fui al cine con mi padre a ver una película que se titulaba Su mejor enemigo, con David Niven y con Alberto Sordi, en la cual los italianos quedaban de flojos, de cobardes, de pobres hombres, de infelices comparados con la arrogancia y con el poderío británico. Y mi padre al salir del cine me dijo: no te equivoques, hubo italianos muy heroicos, hicieron cosas estupendas y te voy a contar cuáles fueron. En Italia tenía una flota magnífica, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar en el mar Mediterráneo a los ingleses. Sin embargo, decidieron, un grupo de hombres osados, intrépidos, decidieron crear una unidad especial de buzos de combate que atacaría de manera silenciosa, nocturna, las naves inglesas en Gibraltar, Alejandría, en las bases que había en el Mediterráneo, y sus resultados fueron sorprendentes. Es una hazaña muy poco conocida, pero de resultados espectaculares. El italiano, el nuevo libro de Arturo Pérez Reverte. Uomo in quartier la
mattinata. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. ¿Qué tienes, luna? Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Las nubes tapan la luna. Ni siquiera me dejan ver su luz velada entre visillos. El tiempo pasa y yo a la espera. Y la noche taciturna que sigue con su aire en calma. Y yo, inquieta, porque he de irme. Y yo no quiero. Y mientras la busco, le hablo. Dime, luna, tu secreto. ¿Qué es lo que tienes que me haces buscar tu luz en el cielo? No hay respuesta. Como cada día. La noche sigue ciega. De ninguna parte es una novela en la que, como en las anteriores, lo que intento es bucear en lo más recóndito del ser humano, de intentar buscar respuestas a esos porqués que los seres humanos nos hacemos desde el principio de los tiempos. Eso está presente en mis novelas anteriores, pero además esta es una novela muy actual, es una novela que transcurre ya aquí, en el siglo XXI, que podría estar sucediendo ahora mismo. Es una novela que trata del desarraigo, que trata de la inmigración, que trata del terrorismo, que trata del problema de todas aquellas personas que llegan a Europa intentando tener una vida mejor, y ese choque de culturas, ese choque que se produce, ese desarraigo que se le produce a tantas personas que llegan hasta nosotros, y es un choque en doble dirección, por parte de los que vienen y también por parte nuestra, que a veces no sabemos cómo gestionar esa riqueza, esa cultura diferente que nos aportan las personas que vienen de fuera. De ninguna parte, Julia Navarro. Con Michel Casas. Acordes y letras. Vamos a hablar ahora en Acordes y Letras de un libro que cumple 50 años. Hablamos de Los dominios del lobo, la primera novela de Javier Marías, que se acaba de reeditar ahora en Alfaguara. La familia Tiger, compuesta por 3 hijos, Milton, Edward y Arthur, una hija, Elaine, el abuelo Rudolph, la tía Mansfield y el señor y la señora Tiger, empezó a derrumbarse en 1922, cuando vivía en Pittsburgh, Pensilvania. Así comienza la primera novela de Javier Marías, publicada originalmente en 1971, cuando el autor tenía tan solo 19 años y de la que ahora celebramos el 50 aniversario. Ambientada en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, narra una serie de trepidantes aventuras que abarcan desde la novela negra hasta el melodrama, desde el relato de pasiones rurales hasta la guerra de secesión, desde la intriga policíaca hasta las luchas de gángsters o el exotismo sureño teñido de su inclemencia tradicional. Considerada una obra transgresora e insólita en el momento de su aparición, Los dominios del lobo es una divertida e inteligente parodia y un homenaje al cine de los años dorados de Hollywood. En ella, Javier Marías demuestra ya una notable madurez narrativa, una aguda ironía
y una deslumbrante capacidad de fabulación. Este excelente y cruel pastiche, con su estructura atrevida, su intencionado uso del tópico y su agilísima técnica, se adelantó a su tiempo para convertirse en precursora de la más vivaz literatura actual. Sobre ella dice Javier Marías: quizá con la única excepción de Negra espalda del tiempo, no me he sentido más libre ni más flexible, más atrevido ni más despojado de servidumbres al género en su vertiente convencional y ortodoxa, más desenvuelto ni más huidizo, más abarcador ni más impenitente, al escribir una novela que cuando acometí, tecleé y acabé Los dominios del lobo entre mis 17 y mis 18 años. Yo os voy a leer ahora un pedacito del prólogo, que me ha parecido realmente interesantísimo. Dice así: mi querida amiga y editora Pilar Reyes me insta a inscribir un breve texto para esta edición del cincuentenario y me adjunta los que publiqué en 1987 y 1999, con ocasión de otras ediciones de mi primera novela. Una vez releídos estos, dudo que me quede algo que añadir sin resultar pesado y redundante. Así que solo me cabe hacer una consideración sobre el tiempo transcurrido y extrañarme de haber estado activo en el mundo de 1971 y de estarlo todavía en el de 2021. Son tan distintos que no sé hasta qué punto puedo yo ser el mismo, la misma persona, aunque debo de ser lo opuesto, que guardo memoria de la aventura escrita y la milagrosa e inesperada aparición de Los dominios del lobo, que de hecho se retrasó respecto a lo previsto porque el poeta Félix Grande, que trabajaba entonces en Edasa con un puesto de responsabilidad, se opuso con uñas y dientes contra el criterio de Rosa Regás, que me avalaba. Alguien tuvo la indiscreción de pasarme unas cartas cruzadas entre ellos, y claro, en la extrema juventud, esos vaticinios se graban a fuego. Todavía era un autor inédito, y ya había sido condenado para siempre, porque Grande redactó una frase muy parecida a esta: en una línea de Isaac Montero, hay más literatura de la que Javier Marías será capaz de escribir en toda su vida. Nada menos. Y puede ser, porque al cabo de tanto tiempo, reconozco no haber leído jamás una sola línea del novelista mencionado, contra el que obviamente nada tengo. En todo caso, y si mal no recuerdo, el cartel que la editorial preparó para Los dominios del lobo rezaba: por este motivo interno, el autor más polémico del año. Así que no empecé con muy buen pie, ganándome inocentemente la enemiga de gente más poderosa, algo que se ha repetido innumerables veces desde entonces. Con Félix Grande coincidí hace ya unos cuantos años, y sin duda recordaba el episodio, porque tímidamente me dijo: oye, que lamento lo que pasó con aquella novela juvenil tuya. Y yo le contesté: gracias, no te preocupes, hace ya una vida de aquello y hoy carece de importancia. Así era, pero la tuvo en su día, y como prueba este recordatorio, no se me ha olvidado el chasco ni el riesgo de que mi primera novela no viera la luz finalmente. Las pieles jóvenes son finas. Con todo, y con eso, agradecí sus tardías disculpas. Bueno, pues esto es parte del prólogo de este año, de la nueva edición del cincuentenario de Javier Marías y Los dominios del lobo. Una novela muy interesante que, como él decía, en su momento fue transgresora. Vamos a ver cómo ha pasado el filtro de los años. Yo, sinceramente, la estoy leyendo y me está gustando muchísimo. Me parece muy, muy, muy interesante. Así que recordaros, se ha vuelto a editar 50 años después, en la primera novela de Javier Marías. Se llama Los dominios del lobo.
soy Pilar Sánchez Vicente, la autora de La hija de las mareas. Empieza con El último ballenero y acaba con el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan, porque la lucha por los derechos de las mujeres no deja de ser una lucha por la justicia social, por las libertades colectivas, por los derechos humanos, y eso es lo que siente en aquel momento, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, nuestra protagonista, Andrea Carballo, la hija de Jovellanos. La hija de las mareas, Pilar Sánchez Vicente. Soy Pablo Arribas, acabo de sacar un nuevo libro que se llama Vive de forma que te duela marcharte, que tiene por subtítulo Una filosofía de vida valiente para dar la vuelta a tu mundo. No es un libro de viajes, sino que es un libro de desarrollo personal para llegar a ser personas más valientes. Vive de forma que te duela marcharte. El nuevo libro de Pablo Arribas. Sin miedo, el nuevo libro de Rafael Santandreu. Queridos amigos, os recomiendo leer mi último libro Sin miedo, donde explico los 4 pasos para superar cualquier tipo de temor, especialmente los temores más agudos, cualquier tipo de temor. Espero que os guste. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivero y os invito a que leáis mi última novela, Las niñas que soñaban con ser vistas. Si os gusta la novela negra, el thriller es bastante inquietante, transcurre la acción en Bilbao y creo que es un rompecabezas muy sórdido que te deja con la boca abierta cuando llegas al desenlace. Espero que os guste. Las niñas que soñaban con ser vistas. La última novela de Pablo Rivero. Con Michel Casas. Acordes y letras. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Vamos ahora con nuestro relato corto de Mario Benedetti. Su título hoy es Fidelidades. A sus 35 años, Ileana Márquez tenía marido, Dámaso, y amante, Marcos. Saberse querida, o al menos deseada por ambos, no le causaba la menor ansiedad. Más bien, le otorgaba una evidente seguridad ante sí misma y ante los demás. Por otra parte, tanto en cuerpos como en temperamentos, Dámaso y Marcos eran, por así decirlo, complementarios. De ahí que lo que la atraía en uno de ellos no la llevaba a desamar al otro. Cuando estaba en brazos de Dámaso, no pensaba en Marcos, ni viceversa. Dámaso y Marcos se conocían. No eran amigos, pero no se llevaban mal. Como era obvio, Marcos era consciente de que Ileana se acostaba con su marido, pero en cambio, éste ignoraba el verdadero alcance de la otra relación. Por su parte, Ileana se consideraba, paradójicamente, fiel a ambos, ya que nunca se había sentido tentada por ningún otro hombre. Sabía perfectamente el atractivo físico que su cuerpo, cuidado y hermoso, a pesar de, o tal vez debido a, su madurez, tenía para el marido y para el amante. Su propia piel, tersa y con un perfume propio, disfrutaba por igual con la piel aterciopelada de Marcos y la casi rugosa de Dámaso. Se sentía una mujer plena, dueña y señora de las 2 provincias de su sexo. El primer alerta sobrevino una noche en que el marido concluyó desganadamente su función
Y esa apatía se repitió otra noche y otra más, hasta que el acto amoroso se fue convirtiendo en un trámite esporádico. Por otra parte, solo provocado por ella. Primero pensó en la tan mentada astenia sexual, ocasionada por el estrés o el excesivo trabajo, pero luego fue tendiendo a la autoinculpación. ¿Qué pasa conmigo?, se preguntaba frente al veterano espejo que reflejaba la imagen de siempre. Ni más ni menos. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Lentamente fue llegando a la conclusión de que Dámaso tenía un amante, y ello la amargó profundamente. No podía tolerar esa infidelidad esencial. Sin embargo, calló. Su consuelo pasó a ser Marcos, que seguía sirviéndola en el mejor de los sentidos. Nada le dijo sobre los cambios de Dámaso, debido sencillamente a que temió que ello disminuyera su atractivo ante Marcos. Había leído que uno de los mayores atractivos para un amante estable era que la mujer fuera profundamente deseada por su marido. Lo triste fue que una noche empezó en Marcos el mismo proceso que en Dámaso. Dijo que estaba cansado y no hicieron nada. Y luego otra vez y otra. A Ileana le entró una depresión profunda, y eso fue lo peor, ya que las ojeras provocadas por sus insomnios y cierta palidez que invadía todo su cuerpo, desde las mejillas hasta el pubis, pasando por los pechos, antes sólidos y erectos, y ahora flácidos y derrengados. Todo ello la hacía, y ella era consciente de la metamorfosis, cada vez menos deseable, no solo para Dámaso o para Marcos, sino para cualquier hombre. Su fidelidad bicéfala la había conducido a una dura decepción. Pero lo más grave era que todavía no alcanzaba a admitir la causa real de ese fracaso. En el caso de Marcos, la astenia sexual le parecía menos verosímil que en Dámaso. ¿Habría decidido Marcos cambiar su cuerpo por el de otra amante? ¿O quizá tuviera novia? Se estaría por casar y no se atrevía a confesarlo. En rigor, el desapego de Marcos la había herido más aún que el de Dámaso, pues la ensayística erótica y las novelas del siglo XIX le habían enseñado que el tedio sexual era más corriente en los maridos que en los amantes. Un fin de semana tomó una decisión. Seguiría los pasos de Marcos en primer término y luego los de Dámaso. Quería saber la verdad definitiva. Solo así saldría del pozo. Ella conocía bien las rutinas de sus hombres. Marcos salía a las 6 de la tarde de su despacho y generalmente se dirigía a pie hasta su casa, ya que no vivía lejos. De modo que el lunes ella estacionó su coche a pocos metros de la oficina de Marcos y poco después de las 6 vio que salía con algunos compañeros. En la esquina se separaron y Marcos tomó un taxi. Ileana tuvo que apresurarse a arrancar. Por las dudas, tenía el motor encendido, ya que no había calculado ese gesto. El taxi, tras 2 o 3 cambios de calles, tomó por Agraciada, luego por 19 de abril, y así hasta el Prado, donde se detuvo. Ileana también frenó su coche, siempre a distancia prudencial. Marcos descendió del taxi
y tomó por uno de los caminos internos del parque. Ileana dejó que se alejara un poco. Luego bajó del auto y empezó a seguirlo. Vio que Marcos doblaba a la derecha y ella apresuró el paso para que no se le perdiera. Cuando por fin desembocó en el nuevo sendero, apenas iluminado por un sol que se iba, vio algo que en el primer instante la dejó estupefacta y de inmediato le restituyó, como por encanto, su antigua y bien amada seguridad. Marcos y Dámaso se alejaban, de espaldas a ella, tomados de las manos. Hola, soy Mónica Rouanet, autora de No igual los niños jugar. En esta novela conoceréis a Alma, una joven de 17 años que sufre un shock postraumático y debe ser ingresada en una clínica psiquiátrica, donde coincide con otros jóvenes de su edad con diferentes patologías. Durante su estancia en la clínica conoce también a 2 niños que solo ella parece ver. Esta es una historia en la que aprenderemos a empatizar con los que son diferentes. Os animo a leerla. No oigo a los niños jugar, la nueva novela de Mónica Rouanet. Con Mitchell Casas. Acordes y letras. Vamos a escuchar ahora, como os decía, la presentación que tuvo lugar en el Cáriz Parraguirre de Bilbao. Es una presentación cortita, de apenas 20 minutos, que es prácticamente una entrevista. Estuvo Eneko Fernández acompañado de la profesora de literatura Itziar Abasolo. Así que escuchamos El espectro del Palatino con Eneko Fernández y acompañado por Itziar Abasolo. La novela que algunos igual ya habréis leído es una novela negra que nos sitúa en el año 55 después de Jesucristo. Es una serie de crímenes que tienen a Roma en una tensión enorme y las vidas de 3 personajes se entrecruzan tratando de resolver estos crímenes que amenazan a la población, pero amenazan también al propio imperio. La acción es trepidante, todo se desarrolla en 4 días. Al final decías, ¿es posible que en 4 días sucedan esas cosas en la vida de los seres humanos? Pues es posible. Eneko lo ha hecho posible y si nosotros nos pusiéramos a escribir 4 días nuestros, no sé si serían tan intensos, pero desde luego estos son trepidantes, intensos, mantienen la emoción, el interés, por tanto la lectura agradable está asegurada. Y descubriremos una vez más que lo que es la crueldad o la maldad humana no es fruto de una época, sino que, bueno, está en la especie, ¿no? Por tanto, pues bueno, es simplemente constatar que antes, ahora y seguramente después se darán también estas situaciones, ¿eh? Bueno, pues yo ahora me voy a permitir un poquito para que Eneko entre y después él, si quiere, nos hablará de más cosas. Yo le diría a Eneko que cómo fueron, yo sé de algún inicio de la escritura, pero bueno, ya esta escritura en serio, no de instituto, ¿cómo fueron tus inicios en la escritura? Bueno, en primer lugar quería agradecer a Itziar una vez más por hacer de presentadora y de acompañarme en la presentación de la novela, y también quería agradecer a vosotros pues por acompañarme en un día tan importante. Pues mis inicios en la escritura pues seguramente serán parecidos a los de muchos de los aquí presentes, y me explico. Si nos retrotraemos a la infancia, pues existen 2 actos creativos que despiertan en la niñez. Uno es dibujar y el otro es el de escribir historias e inventarse cuentos. Seguro que más de uno de los aquí presentes, pues siendo niño, se inventó algún cuento aunque solo ocupara un par de líneas en su cuaderno. Pero también es cierto que este acto tan natural, tan instintivo, no siempre se convierte en una pulsión que trasciende la niñez y la adolescencia.
Yo sí que recuerdo con 14 o 15 años pues inventarme pequeños relatos, cuentos, una faceta de la que disfrutaba pero que no trascendieron por el motivo que fuera y se convirtieron en simples intentos. Luego ya en la época de la universidad, pues evidentemente esa voz que me exhortaba a inventarme historias, a escribir, pues se vio apagada pues por la falta de tiempo y por la dedicación a la carrera. Pero una vez concluida volví a despertar y me dejé llevar por ella, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Unos años después. Se puede decir entonces como conclusión que mis inicios en la escritura han sido relativamente recientes. No voy a decir que sentí durante todos estos años la necesidad por escribir, como otros autores, ¿no?, que se ponen un poco intensos quizás. Yo no tengo la necesidad de escribir, pero escribir me hace feliz. Inventar mis historias y compartirlos con los demás me hace feliz, y eso ya es algo importante. También querría decir que también me hace feliz leer, porque ante todo un escritor es un gran lector. ¿Y por qué Roma? Bueno, yo siempre he sido un apasionado de la historia, especialmente la historia antigua, Grecia, pero sobre todo Roma. Cuando dejé el instituto, que es donde pues me dieron clases de historia, y ya durante la carrera siempre intentaba pues sacar un hueco, pese al atareado que estaba, para leer artículos sobre emperadores, sobre las costumbres de la época, veía documentales, etcétera. Siempre estaba interesado, ¿no? La historia de Roma con mayúsculas siempre me rondaba. Lo que sí es cierto es que en el ámbito de la literatura había leído muy pocas novelas ambientadas en Roma. Conocía los clásicos, conocía Yo Claudio, conocía Memorias de Adriano, pero no era una literatura que en ese momento me llamara la atención. Por esa época, estamos hablando de cuando tenía 20 y pocos años, leía muchísimas novelas de detectives, desde Sherlock Holmes hasta pasando a los grandes escritores de novela negra del siglo XX americanos, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etc. Y en esa época, por casualidad, llegó a mis manos una novela que se llamaba La Plata de Britania, escrita por Lindsay Davis, y descubrí con asombro que se podía escribir una historia de detectives, una novela negra ambientada en esa época histórica que tanto me apasionaba. Y entonces yo creo que algo debió de encenderse en ese momento, ¿no? Esa voz que había permanecido 2 años callada de escribir y de contar historias, pues se debió de encender y me exhortó a escribir una historia como aquella que tanto me había impresionado, pero obra mía. He dicho yo antes que estamos ante una novela negra, pero a la vez es novela histórica. Esa combinación novela negra, novela histórica funciona. ¿Por qué crees que funciona también? Bueno, yo creo que se le debe el 80% del éxito, quizás estoy exagerando un poco, me estoy dejando llevar por la emoción, pero a una novela que seguramente todos conoceréis, que se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Es una novela que en su momento supuso pues un ciclón en el panorama literario, ¿no? Y que hoy en día tantos escritores de novela histórica amamos. Es una novela con muchísimas facetas. Es una novela gótica, tiene pasajes de terror, pero también es una crónica medieval y también tiene muchos pasajes de filosofía. Pero sobre todo es una novela detectivesca ambientada en una época que a priori no le correspondería a una novela detectivesca. Y yo creo que ese fue el gran acierto de Umberto Eco. No es el primero que escribió de este tipo de historias ambientadas en esta época, pero fue el primero que lo hizo de forma tan certera, ¿no? Y tan brillante. Como anécdota, bueno, contaré una anécdota de Umberto Eco que me resulta curiosa, que es cuando le preguntaban al respecto de esta historia del nombre de la rosa. Él decía que siempre le había apetecido escribir una historia en la que se envenenara un monje, pero que su primer impulso había sido escribirla ambientada en la época que le había tocado el vivir, es decir, finales del siglo XX. Pero todos sabemos que Umberto Eco, aparte de ser un escritor, era una eminencia en la historia de la Edad Media. Y entonces, en una reflexión interior, dijo: ¿por qué no ambiento esta historia en la época en la que yo me siento más cómodo, ¿no? Que es la Edad Media? Y bueno, pues de ahí el resultado, ¿no? Esa reflexión interior le llevó a convertir una historia que quizás en otra época no hubiera funcionado, pero que se convirtió pues en la novela que ha trascendido. ¿Y por qué funciona tan bien esta combinación, esta simbiosis entre novela negra y novela histórica? Porque la novela negra dota al escritor de unas herramientas
de la que la novela histórica tradicional carecía. Te permite bucear en la corrupción, en las sombras de épocas que igual a priori piensas que tienen mucha luz, pero te dota de esas herramientas, ¿no? De novelar la historia de perdedores, de esos personajes que tienen un halo de derrotismo, que no hubieran trascendido a la historia si no hubieran sido contados a lo largo en una novela, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados quizás a novelas históricas más clásicas en la que se narra la vida de los vencedores, ¿no? De los ganadores, emperadores, conquistadores, etc. Y contar en una novela histórica la historia de esos personajes más silenciados, pues yo creo que resulta muy atractivo, ¿no? De cara al lector, y sobre todo si lo combinamos ya con un asesinato que se intenta resolver con otros ritmos, con otros códigos de otra época diferente, pues se convierte en una combinación muy atractiva, y yo creo que esa es una de las claves de este éxito de la mezcla entre la novela negra y la novela histórica. Seguimos con la novela negra, lo que pasa que yo creo que esto, además de novela negra, hay algún capítulo que es bastante más fuerte que novela negra. ¿Podría pertenecer al género de terror? ¿Lo podríamos meter ahí o solamente en parte, o cómo lo ves? Yo considero que existen dos estímulos. Uno sería el humor, pero sobre todo el terror, y estos dos estímulos son de los que mejor ayudan a fijar un pasaje determinado. Siempre me ha interesado tanto la literatura como el cine de terror. Soy un gran aficionado a la misma, y me apetecía experimentar y dotar, aunque sea unas pinceladas, a la nueva novela pues con unos elementos de terror que me permitieran pues afianzar algún pasaje determinado o algún momento de la historia, y de ahí viene pues esas pinceladas de terror pues que impregnan en algunos pasajes de la novela. ¿Y cómo surgió la idea de escribir esto, El espectro del Palatino? ¿Hubo algo así, una llama? Pues la primera idea surgió tras concluir la anterior novela, El soldado de Rodas. Dos de los personajes de esta novela les cogí mucho cariño, y entonces la primera idea fue escribir nuevas historias, nuevas aventuras para estos personajes. Eso fue lo primero. Después sentía que quizás había que dar un pequeño salto en el tiempo, ¿no? La anterior novela está ambientada en época del emperador Claudio, ya en el ocaso de su reinado, y me apetecía dar un pequeño salto, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta lo que venía después, que era el reinado de Nerón, una época pues muy sugerente, ¿no? Cuando me puse a documentar sobre ella, pues descubrí que, bueno, como viene siendo habitual en la historia de Roma, pero especialmente en la de Nerón, muchas conspiraciones, muchas puñaladas desde las sombras, y luego una figura como la de Nerón, ¿no? Yo ya tenía una cierta idea de que la figura que nos ha legado la historia, o en el imaginario popular sobre todo de Nerón, no es realmente cierta, ¿no? Nerón ni siquiera estaba cuando ocurrió el gran incendio de Roma, ¿no? Y entonces esa imagen de Nerón tocando la lira mientras Roma arde, aunque es muy poderosa, no es cierta, ¿no? Fue creada por la literatura y por las películas. El consenso actual entre los historiadores es que Nerón es un emperador con más sombras que luces, pero lejos de la figura monstruosa que nos ha legado la historia, ¿no? Aún así, su reinado fue fruto de muchos vaivenes, y me encontré pues con un escenario muy atractivo para ambientar la historia. Eso por otro lado. Luego se me ocurrió la idea de crear un asesino en serie ambientado en esta época. Me pareció una idea muy sugerente, pero no podía ser un asesino en serie convencional, necesitaba una idea potente. Y entonces, pues durante la fase de documentación me informé acerca de la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Estos poemas, estos mitos que narran las transformaciones, los castigos de los hombres a manos a los dioses, y que los convierten en bestias y en animales. Entonces surgió esa idea de por qué no un asesino intentaría replicar estos mitos recogidos en Ovidio, ¿no? Y me pareció una idea pues muy potente, ¿no? Para crear un asesino en serie. Y aún así sentía que no era suficiente. Y entonces durante esta época de documentación pues también descubrí que los romanos creían en hombres lobo, creían en brujas, creían en aparecidos, creían en espectros, y entonces pues fue el caldo de cultivo que me permitió dar esas pinceladas de terror que quería otorgar a la novela, ¿no? Y por último, y no menos importante, descubrí la figura de Séneca. Las ideas que tenía hasta ahora en mente eran demasiado oscuras, ¿no? Entonces me vi en la necesidad de arrojar algo de luz, ¿no? Algo de luz sobre tanta sombra, ¿no? Y descubrí la figura de Séneca, que, bueno, uno de los filósofos más importantes de la historia, y que tiene protagonismo en la novela. ¿Y las claves de la historia, de esta historia, cuáles dirías que son?
Bueno, tal y como he dicho, es una novela que a priori pues puede tener muchos pasajes oscuros, ¿no? Puede desprender mucha oscuridad. Pero en el fondo las claves de la historia pues son esas ideas universales, ¿no? que están en mucha literatura. La amistad, la redención, en el sentido de si se te presenta y tú decides si tomarla o no, las traiciones y también las relaciones entre paternofiliales. Que los problemas que pueden surgir entre padres e hijos no es algo nuevo, no es algo de la época actual, sino que ha sido siempre una constante en la historia de la humanidad, y también pues es una de las claves de la historia. Como hemos dicho en la presentación, toda la acción se desarrolla durante 4 días. ¿Qué reto, qué dificultad, qué te supuso? Pues escribir una novela histórica en 4 días tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Empezamos por los inconvenientes. Es muy difícil dotar de profundidad a los personajes desarrollándose una idea solamente en 4 días, ¿no? Al final, para intentar hacer eso, puedes recurrir a los flashbacks y pues pasajes descriptivos de cómo fue su infancia o de otros momentos trascendentes de su vida, pero no puedes abusar de este recurso porque al final lo que consigues es que la acción se vaya como a saltos, no sea fluida. Entonces al final el reto está en que su personalidad se defina por medio de los diálogos y por medio de las acciones. Así no pierdes tiempo, no haces párrafos gigantescos descriptivos de cómo fue su historia pasada, y así contribuyes a que la novela sea más fluida. Ese era uno de los inconvenientes. El otro inconveniente, que al ser una trama con tantos giros, las posibles incoherencias, si transcurre toda la acción en 4 días, se iban a notar más que si hubiera transcurrido a lo largo de los años. Entonces había que tener mucho cuidado en que todas las piezas encajaran bien. Pero la ventaja fundamental es que te permite imprimir un ritmo frenético a la historia. O sea, cuando terminas un capítulo, pues el lector, al menos todos los que me han leído, me han transmitido lo mismo, ¿no? Que tenían ganas de comenzar con el siguiente. Entonces es una de las grandes ventajas de contar una historia que solo ocurre durante 4 días. En Roma, sabemos todos que la sociedad romana era una sociedad patriarcal, pero en tu novela hay algunos personajes femeninos relevantes. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿O efectivamente crees que esa relevancia de la que dotas a esos personajes femeninos responde a la realidad de Roma, al papel, a la relevancia que la mujer tenía en Roma? Bueno, pues como has dicho, evidentemente la sociedad romana era una sociedad muy patriarcal y el papel reservado para las mujeres era ni siquiera secundario, era terciario, ¿no? Sin embargo, durante la época de documentación de la novela sí que descubrí la figura de las vírgenes vestales, que eran 4 mujeres que eran las auténticas guardianas de la esencia de Roma. Eran las que se encargaban de mantener el fuego encendido de la diosa Vesta y eran respetadas y veneradas por el pueblo. Tenían unas prerrogativas que el resto de mujeres no tenían. Podían asistir a espectáculos y sentarse en las primeras filas, podían administrar sus herencias y después, durante 30 años de servicio, pues tenían un retiro dorado. Entonces, pues dentro de la dificultad de crear un personaje femenino que tuviera protagonismo en una época como era la época romana, pues me apoyé en esta figura de las vírgenes vestales para crear un personaje que, aunque no fuera protagonista, sí que con 3 o 4 pinceladas pues pudiera dejar impronta de su personalidad. Y además me pareció interesante que tuviera una conversación que ya la veréis o ya la leeréis en la novela, de tú a tú con Séneca. Pues bueno, esa fue la manera de buscar un personaje femenino relevante. Pero hay un personaje que a mí se me ha hecho muy próximo. Junia, me parece que, además te voy a pedir que en la tercera novela le des un papel importante. Me parece que que anuncia lo que estamos viviendo ahora. Es una mujer que en aquellos tiempos no le importa ir contra las normas con tal de buscar su felicidad. Y su felicidad está en un amor que no es el amor, que no es su marido, sino que hay otra persona, y que está dispuesta incluso a perder su estabilidad, su estatus, con tal de alcanzar su felicidad. O sea que a Junia después le das en el siguiente otro papel. No sé si tú tienes el mismo cariño por Junia como lo he adquirido yo a lo largo de la lectura. Sí, es un personaje que también he disfrutado mucho creándolo. Es la típica matrona de la antigua Roma, que debía de mantener su integridad ante la sociedad,
pero los escasos márgenes que le otorgaba la sociedad pues para tener su libertad, ella se aferraba con uñas y dientes. Y era una mujer pues que no, aunque al final tenía que acostumbrarse y aceptar el rol que le había otorgado su época, sí que tenía cierto espíritu rebelde, ¿no? Y mostraba esa rebeldía frente a ese papel. Y la verdad es que sí, es un personaje que, aunque sea secundario también, pues he pretendido dotarle de una personalidad importante, ¿no? ¿Y la relación entre Nerón y Séneca, qué nos puedes decir? Esa relación entre ambos. Pues quizás a muchos sorprenda que durante el reinado de Nerón, Séneca, uno de los filósofos más importantes de la historia, fue uno de sus consejeros. Había sido anteriormente su maestro y cuando ascendió al poder, pues se convirtió en uno de sus consejeros. Y bueno, documentándome sobre la figura de Séneca, descubrí que su misión durante el reinado de Nerón era intentar arrojar algo de luz al joven emperador, intentar que su gobierno se enfocara en su manera de ver la vida, ¿no? En su filosofía estoica. Escribió de hecho una novela, un ensayo más bien, exclusivamente para él, llamado Sobre la clemencia, en la que incidía que el valor fundamental de todo gobernante debe ser la moderación y la templanza y sobre todo saber aplicar la clemencia. Según él, la clemencia no es un acto natural, no es algo instintivo, sino que requiere un esfuerzo de espíritu y es una de las tareas más complicadas que cualquier gobernante debe cultivar. Sin embargo, pues estos esfuerzos por Séneca, aunque en los primeros años del reinado de Nerón pues sí que fructificaron, todos sabemos que finalmente el reinado de Nerón se fue inclinando hacia el despotismo y finalmente pues Séneca acabó como acabó, ¿no? Suicidándose. Y ahora algo que, bueno, al final tú, novelista, escritor, eres el creador de tus personajes. Entonces tú te los imaginas y tú te los construyes, pero se suele decir que algunas veces los escritores se encuentran con personajes que se revelan de algún modo y exigen una evolución que no estaba prevista. ¿Te ha pasado a ti eso? Sí, con uno de los personajes me pasó. No voy a decir cuál es para no destriparos parte de la trama. Pero bueno, básicamente era un personaje que en principio fue creado como apoyo a la trama. No tenía ningún protagonismo más que mediante su presencia hacer avanzarla, ¿no? La historia. Sin embargo, poco a poco, por el contexto, por la historia, vi que se iba moldeando, iba cambiando y se iba convirtiendo en otra cosa. Es un personaje que en principio es difícilmente defendible por sus actos, es un personaje corrupto, que tiene su propio código, pero que es un código difícil de defender. Pero se iba convirtiendo en un personaje cada vez más atractivo a mis ojos, ¿no? Y entonces, pues al final se convierte en uno de los protagonistas de la novela, no simplemente un acompañante de la historia, y además es un protagonista en el que se enfrenta a un fuerte debate interior, porque se le presenta una posibilidad de redención y a lo largo de toda la novela, pues está si la acepta o si la rechaza. Y bueno, pues tendréis que leer la novela hasta el final para ver si finalmente se redime o no. Yo creo que le has tomado cariño, ¿eh? Sí. No creías que ibas a tomarle cariño, pero yo creo que sí es. Sí. Y bueno, Eneco, para acabar ya, ¿cómo te has enfrentado al reto de escribir una segunda novela? ¿Hay mucha presión? ¿Has tenido mucha presión? Y la tercera, que está en ciernes, pues ya casi nos lo anticipas, la presión que puedas tener en un caso u otro. Bueno, pues sí que sentí presión. Al final, cuando escribí mi primera novela, partía de nada, no había ninguna referencia. Era una novela que bueno, no tenías con nada con la que compararla. Entonces, al escribir esta segunda novela me encontraba con que ya había un referente y además todas las opiniones que había recibido sobre la primera novela eran positivas. Entonces, pues evidentemente sí que sentía la presión y a eso había que sumar pues una autoexigencia que quizás en algún momento fue excesiva, ¿no? Hasta que me di cuenta pues que la historia que estaba formándose en mi cabeza y que ya estaba tomando cuerpo era una historia con la que estaba muy a gusto, muy contento, y que de alguna manera tenía que poner un poco freno a esa autoexigencia para que fluyera. Y bueno, pues finalmente así fue y bueno, pues por eso estamos hoy aquí celebrándolo. Muy bien, enhorabuena y muchas gracias y sigue así, ¿eh? Te voy a decir. Gracias a ti, Gina. Venga, pues ahora si alguien queréis también participar con preguntas. ¿Alguna pregunta o algo, no? Una pregunta. Sí. Los personajes, también te imaginas los personajes físicamente. Es decir,
o a un actor o a un conocido. Sí, suelo hacer eso porque leí un artículo al respecto de un escritor, creo que era Stephen King, no estoy seguro, y decía que ayuda mucho a tener una imagen física, no tiene por qué ser la personalidad, pero física de un personaje, y lo tienes como fondo, y cada vez que escribes sobre él, pues de vez en cuando miras esa imagen y sí que funciona. Yo intento hacer, pues sí, una colección de imágenes, ya sean actores, sobre todo actores, en función de a qué personaje pertenecen. Eso ayuda, sí. La trama del libro es muy compleja, muchísimos personajes con muchas historias entrecruzadas. ¿Tú primero te hiciste como una especie de diagrama de cómo iba a ir o ha ido pasando? Pues a ver, hay dos clases de escritores, o así, eso se dice, ¿no? Los escritores brújula y los escritores mapa. Los escritores brújula son los que tienen una idea y se dejan llevar por ella, o sea, su brújula siempre apunta a esa idea y luego pues puede variar, pueden surgir otras ideas a partir de esa. Los escritores mapa yo soy escritor mapa, son los que tenemos desde el principio la trama esbozada, o sea, a grandes rasgos, pero sabemos dónde queremos ir y sabemos lo que va a ser. Entonces, a mí siempre me gusta tener fijadas la trama antes de ponerme a escribir en serio. Entonces se puede decir que soy un escritor mapa, que se llama. Bueno, pues si esto es todo, pues muchas gracias por haber venido. Recordarlo, se llama El espectro del Palatino, está editado en Ediciones B y su autor es Eneco Fernández. De verdad que es un libro apasionante, no os vais a arrepentir. El espectro del Palatino. Los chopos carmesí. Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Cada tarde soleada del recién estrenado invierno, veo teñirse de rojo carmesí los árboles que me avistan. Y entre ellos, grandes y desnudos chopos que traducen la madurez de sus años y el paso del revoltoso otoño. Tronco, ramas, ramitas, yemas se dejan iluminar por el sol antes de que desaparezca por el horizonte. Instantes después, despunta la luna, envuelta en un manto escarlata. Atardeceres que me llevan a contemplar desde mi despacho su singular belleza. Ceremonia de mujer enamorada. Y así terminamos un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.